Imagina el corazón de Roma en el año 67 de... Columnas de mármol se alzan sobre calles atestadas. Los mercaderes gritan unos sobre otros, vendiendo aceite de Hispania, cristalería de Alejandría y sedas traídas por tierra desde el lejano oriente. El aire está cargado con el aroma de carne asada de las tabernas y el penetrante olor del Tíber. En el centro de todo se encuentra el foro, el palpitante corazón político y social de Roma, donde el poder se exhibe no solo a través de la ley y la retórica, sino también mediante el espectáculo Bamta. Sedía. El espectáculo es el propio emperador Migné, señor del mundo conocido. Avanza por el foro con una facilidad calculada. Su túnica está teñida del profundo púrpura de Tiro que sólo los emperadores pueden vestir. Su manto sujeto por un broche con una gema del tamaño de un huevo de paloma. Cada gesto es teatral. Abre los brazos al saludar a un senador. Inclina la cabeza para encontrarse con la mirada adoradora de la multitud. A su lado camina alguien tan deslumbrante que las conversaciones se detienen. Y sin embargo, el silencio es pesado, porque todos los presentes conocen una verdad que no se atreven a pronunciar. La figura junto a Nerón está vestida con joyas y seda. El cabello recogido en el elaborado peinado de las mujeres más distinguidas de Roma. Su rostro es pálido y sereno, enmarcado por la curva delicada de una mandíbula que podría haber sido esculpida por el mejor artista griego. Pero tras esa belleza hay una sombra, un susurro que corre de boca en el mercado, tras puertas cerradas en las ínsulas, en los salones de mármol del Senado. La mujer que acompaña al emperador fue una vez un joven llamado Esporo. La verdad supera cualquier rumor. La presencia de Esporo allí no es fruto de la ambición ni de la fortuna, sino de una obsesión imperial que desafía la moral. Es la prueba viviente de cómo, bajo un poder absoluto, una persona puede ser transformada, remodelada y despojada de su identidad para satisfacer la fantasía de un solo hombre. La historia que estás a punto de conocer no es solo un relato de crueldad. Es la anatomía de cómo el amor, retorcido por el duelo y el poder sin freno, puede convertirse en algo mucho más peligroso. Es un relato de transformación calculada, de una vida vivida como teatro y de las formas silenciosas en que un ser humano puede resistir incluso frente a una dominación total. Pero para entender cómo Esporo llegó a caminar bajo la sombra del emperador, debemos comenzar con el hombre que orquestó esta tragedia. Para Nerón, el camino que lo llevó de joven prometedor a Caestiú, arquitecto de uno de los escándalos personales más oscuros de Roma, empezó mucho antes de que Esporo apareciera en su vida. No sin y como todas las historias imperiales, comenzó en el momento en que subió al trono. El año 54. Nerón ascendió al trono del Imperio Romano con tan solo 16 años. Roma ya había visto gobernantes jóvenes antes, pero rara vez uno que llegara al Palacio Palatino con un halo de optimismo tan brillante. Su madre, Agripina la Menor, había maniobrado sin descanso para asegurar la posición de su hijo,
logrando que el anciano emperador Claudio lo adoptara y lo colocara por delante de su propio hijo biológico en la línea de sucesión. Para el Senado, para el pueblo e incluso para la Guardia Pretoriana, Nerón parecía un nuevo comienzo joven, y no manchado por la rancia política del reinado anterior. Los primeros años dieron motivos para la esperanza. Nerón redujo ciertos impuestos, una medida que ganó aplausos de las clases plebeyas que soportaban gran parte de la carga económica del imperio. Organizó juegos públicos y representaciones teatrales, participando él mismo en ocasiones para recitar poesía o tocar la lira. Una novedad que encantaba a los ciudadanos comunes que nunca habían visto a un emperador actuar como un simple artista. Las monedas acuñadas en ese periodo mostraban su imagen junto a símbolos de paz y prosperidad. Incluso los historiadores romanos, como Tácito y Suetonio, críticos de su gobierno posterior, reconocen que sus primeros años mostraban una promesa notable. Entonces, había en él un encanto innegable. Sus discursos estaban cuidadosamente redactados, pero los pronunciaba con el ritmo de un actor, y su rostro juvenil podía desarmar incluso a los senadores más veteranos. En audiencias privadas se mostraba atento, formulando preguntas sobre el gobierno, las provincias, los asuntos militares en Oriente. Parecía, por un tiempo, dispuesto a escuchar. Y era precisamente esa disposición rara en un emperador lo que llevó a muchos a creer que estaban entrando en una edad de oro. Pero el poder absoluto es una fuerza corrosiva, y en Roma lo era doblemente. El emperador vivía rodeado de aduladores, espías y rivales. Nadie podía contradecir su opinión sin arriesgarse al exilio o algo peor. Con el tiempo, incluso el hombre más sensato podía quedar aislado de la realidad, convencido de que sus caprichos eran sabiduría. Y Nerón no era precisamente el más sensato de los hombres. Se empezaron a circular susurros por los pasillos del Palacio d'Orsay. Algunos decían que los gustos del joven emperador se volvían cada vez más extravagantes, sus apetitos impredecibles. Otros murmuraban que la influencia de su madre lo asfixiaba, creando una tensión constante en el corazón del régimen. Agripina no había colocado a su hijo en el trono para dejarlo gobernar, solo quería ser vista, reconocida como el verdadero poder en Roma. La relación madre e hijo se convirtió en un drama político en sí mismo, representado en gestos públicos y confrontaciones privadas. Si el brillo inicial del reinado de Nerón empezaba a apagarse, aún nadie predecía los extremos a los que llegaríamos. Quienes habían apoyado su ascenso todavía creían que podía ser reconducido hacia un gobierno responsable. Pero en el teatro privado de la corte imperial ya germinaban las semillas de su caída. Sería en el ámbito de su vida personal, no en su política pública, donde el desmoronamiento de Nerón se haría visible por primera vez. Porque entre los salones de mármol y los banquetes impregnados de incienso del palacio, apareció una mujer que encendería tanto su pasión como su ruina, Popea Sabina. Popea Sabina no simplemente llegó a la vida de Nerón, entró como una chispa en un campo seco,
Nacida en una familia rica y bien conectada, ya era conocida en Roma por su belleza, ingenio e inconfundible capacidad para atraer todas las miradas. Los escritores antiguos describen su tez como luminosa, su cabello de un dorado bruñido que los poetas romanos comparaban con el trigo recién cosechado, y sus ojos tan brillantes como esmeraldas pulidas. Pero era su mente lo que la hacía peligrosa. No entendía las mecánicas de la política cortesana tan bien como cualquier senador, y sabía cómo hacer que ese conocimiento jugara a su favor. Cuando Nerón la vio por primera vez, ya estaba casado con Octavia, hija del anterior emperador Claudio. El matrimonio con Octavia era puramente político, un arreglo frío, sin pasión que lo sostuviera. Chila era reservada, cumplidora, y prefería evitar el espectáculo público. Epopea era todo lo contrario, vivaz, dominante y completamente cómoda, siendo el centro de todas las miradas. Mientras la presencia de Octavia se desvanecía en el fondo de mármol del palacio, la de Popea parecía atraer el aire hacia ella. Las dos mujeres representaban mundos distintos, y Nerón supo de inmediato en cuál quería habitar. Lo que empezó como encuentros discretos y susurros en pasillos pronto se convirtió en el romance más comentado de Roma. La ciudad ya había visto escándalos imperiales, pero este llevaba la carga eléctrica del deseo genuino. Nerón no solo se sentía atraído por Popea, estaba cautivado, hasta el punto de que incluso sus consejeros más cercanos notaron un cambio en su comportamiento. Los historiadores antiguos registran que Popea desempeñó su papel en esta danza con precisión calculada. Fomentaba la atención de Nerón sin entregarse demasiado rápido, convirtiéndose así en objeto de persecución. Le hablaba no como subordinada, sino como igual, lo que a la vez le desafiaba y le excitaba. Podía halagar sus ambiciones artísticas y al mismo tiempo, cuestionar sus decisiones políticas, un acto de equilibrio peligroso en una corte donde una palabra mal dicha podía acabar con una carrera o con una vida. Para Nerón, Popea no era solo una amante. Era la encarnación viva del lujo, la sofisticación y el peligro del imperio. También era, pues a su manera, una estratega. Quienes la subestimaban a menudo se encontraban apartados o despojados de influencia. Al alinearse con Nerón, situaba a su familia y a sus aliados en posición de ascenso, asegurándose de que su belleza se tradujera en capital político real. Pero, a pesar de su inteligencia, Popea debía intuir los riesgos. Don Nerón no era un hombre corriente al que amar, era un emperador. Y los emperadores podían volverse contra sus favoritos sin previo aviso. Y aún así, y avanzó, profundizando la relación, dejando que pasara de la coquetería a la obsesión. En Roma, los asuntos entre hombres poderosos y mujeres casadas no eran inusuales, pero lo que distinguía a este era la intensidad de la fijación de Nerón y el hecho de que estuviera dispuesto a remodelar no solo su vida, sino la propia estructura de la corte imperial para mantenerla cerca. Esa transformación
una vez iniciada, llevaría a ambos a un territorio peligroso. Lo que comenzó como un romance pronto se convirtió en algo más oscuro. El interés de Nerón por Popea Sabina pasó del deseo a la fijación, y de la fijación a la posesión. El cambio era visible para todos en la corte imperial. Antes, un gobernante que disfrutaba de los juegos públicos, de las actuaciones y de la adulación del pueblo. Nerón empezó a organizar sus días en torno a la presencia de ella. Era como si los asuntos del imperio hubiesen pasado a segundo plano. La rodeó de guardias, alegando que era por su seguridad. Realidad, estaban allí para vigilarla, observando quién le hablaba, cuánto tiempo permanecía a su lado y si ella sonreía en respuesta. Senadores y enviados extranjeros aprendieron pronto que incluso la apariencia de familiaridad con Popea podía provocar la ira del emperador. Circulaban historias de cortesanos exiliados o degradados por elogiarla con una frase que se prolongaba demasiado. Los regalos comenzaron a fluir en un torrente que alarmó incluso a los tesoreros más curtidos del palacio. Joyas de la India, sedas de China, perfumes de Arabia, objetos tan raros y costosos que drenaban partes enteras del tesoro imperial. Los aposentos de Popea se llenaron de tesoros dignos de una diosa. Nerón incluso encargó a artesanos retratos y esculturas privados, no para exhibirlos en foros públicos, o sino para sus aposentos personales, de modo que su imagen estuviera con él, aunque ella no lo estuviera. Su obsesión distorsionaba la realidad. No bastaba con amarla. Quería controlar el espacio en el que se movía, las personas con las que hablaba, la propia imagen que proyectaba al mundo. Se convirtió en el centro de un entorno cuidadosamente construido, donde cada elemento servía para reforzar el dominio de Nerón sobre ella. Los consejeros que habían conocido al Nerón de sus primeros y prometedores años empezaron a ver el peligro. La obsesión en un emperador podía significar políticas imprevisibles, decisiones precipitadas y enemigos peligrosos creados por agravios personales. Pero advertirle era imposible. Pasaba. La crítica se encontraba con un frío desprecio o con una furia abierta. La propia Popea supo manejar esta dinámica peligrosa con gran destreza. Desempeñaba el papel que se esperaba de ella, consorte adorada, ya resplandeciente de la corte imperial, pero también utilizaba su posición para promover sus propios intereses. Los aliados de su familia se veían ascendidos, y su influencia empezaba a extenderse incluso a asuntos de política. A corto plazo, esto la hacía indispensable para Nerón. A largo plazo, la situaba en el centro de una red de rivalidades que podía resultar fatal. Aún así, por el momento, el deseo del emperador lo dominaba todo. Y a la sombra de ese deseo, comenzó a tomar decisiones que alienarían a poderosos aliados, alterarían el equilibrio político de Roma y prepararían el escenario para un escándalo que la ciudad jamás olvidaría. El primer paso fue romper sus lazos con Octavia. El año 62 c. Nerón tomó una decisión que dejó atónita a Roma. Se divorció de Octavia, la hija del difunto emperador Claudio, y la mujer que había sido su esposa desde la adolescencia.
Las razones oficiales se redactaron con cautela acusaciones de infertilidad y vagas imputaciones de mala conducta, pero nadie en la ciudad dudaba de la verdad. Giraba en torno a Popea Sabina. Octavia había sido una necesidad política, unión forjada para consolidar la posición de Nerón en el trono y reforzar su vínculo con la línea Julio-Claudia. Pero nunca había sido para él una fuente de pasión. Su matrimonio era frío, ceremonial y totalmente carente del toque teatral que Nerón ansiaba. Popea, en cambio, era fuego y luz, una figura que parecía insuflar vida a cada gesto del emperador. El divorcio fue más que una traición personal, fue un terremoto político. Octavia era amada por el pueblo romano, por su dignidad, su contención y su noble linaje. Las calles se llenaron de multitudes que protestaban cuando se anunció la separación, coreando su nombre y exigiendo su restitución. La guardia pretoriana, la élite militar encargada de proteger al emperador, empezó a inquietarse ante el descontento. Pero Nerón no tenía intención de dar marcha atrás. Su obsesión por Popea había superado ya cualquier punto de compromiso. Cuando la simpatía popular hacia Octavia amenazó con socavar la posición de Popea, el emperador tomó un rumbo más oscuro. Se presentaron acusaciones de traición y adulterio contra Octavia, cargos casi con toda seguridad fabricados. Fue puesta bajo arresto domiciliario y posteriormente desterrada a la isla de Pandateria, el mismo lugar desolado donde Augusto había exiliado a su propia hija. El exilio no calmó la paranoia de Nerón. A las pocas semanas, Octavia fue ejecutada y se dice que su cabeza fue enviada a Popea como prueba. Fue un gesto tan escalofriante como simbólico. La vida anterior había quedado atrás, el pasado borrado y el lugar de Popea a su lado asegurado con sangre. La boda que siguió se organizó con la grandiosidad imperial. Banquetes fastuosos, decoraciones doradas, músicos tocando en los jardines del Palatino. Cada detalle estaba diseñado para proclamar a Popea no solo como la esposa de Nerón, sino como su emperatriz. Y en este nuevo papel se convirtió en la mujer más visible del imperio, con su belleza e influencia en plena exhibición. Sin embargo, el matrimonio no sació la necesidad de posesión de Nerón. Popea era ahora su esposa, pero eso solo intensificó su determinación de mantenerla completamente bajo su control. Comenzó a aislarla de antiguos amigos y familiares, rodeándola exclusivamente de personas cuya posición dependía de su favor. Esto no era un romance imperial cualquiera. Era el inicio de un mundo cerrado, en el que Popea brillaría en el centro del universo de Nerón y del que no habría escape si algún día su amor se tornaba en ira. El matrimonio transformó el estatus de Popea, pero también convirtió su vida en algo mucho más estrecho de lo que su brillante papel dejaba entrever. La emperatriz vivía en un palacio de mármol, oro y aire perfumado. Pero cada lujo era un eslabón de una cadena. La devoción de Nerón no era libertad, era vigilancia envuelta en seda.
Sus aposentos fueron rediseñados por orden suya, decorados con mármoles raros de Numidia, mosaicos de Antioquía y muebles incrustados de marfil. Las paredes estaban cubiertas con tapices que representaban a Venus y Marte. Un recordatorio nada sutil de la visión que el emperador tenía de su unión. Incluso la disposición de sus habitaciones estaba pensada al detalle, pasillos curvados para limitar el acceso, puertas custodiadas a todas horas y ventanas que daban a jardines cerrados, en lugar de a las calles abiertas de Roma. Las personas autorizadas a entrar en su presencia eran escogidas cuidadosamente. Sirvientes, músicos y damas de compañía debían sus cargos enteramente a Nerón. Su lealtad hacia el emperador pesaba más que cualquier amistad con Popea, que no se podía confiar en las conversaciones. Una palabra imprudente sobre el temperamento del emperador o una mínima insinuación de descontento podía ser denunciada en cuestión de horas. Nerón exigía constantes pruebas de devoción, de no realizar múltiples retratos y estatuas de Popea, algunos destinados a espacios públicos y otros reservados para sus aposentos privados. Las crónicas antiguas lo describen pasando horas simplemente mirándola, como si su mera existencia fuera una representación montada solo para él. La intensidad resultaba asfixiante. Aún así, Popea supo adaptarse. Sonreía en público. Interpretaba el papel de esposa afectuosa y se volvía indispensable en los asuntos cortesanos. Aprovechó su influencia para colocar aliados en puestos clave, construyendo una red que pudiera protegerla si el favor de Nerón se desvanecía. Pero cada paso que daba entrañaba riesgo. El poder en Roma era un arma de doble filo usado con destreza. Podía proteger, pero también podía cortar sin previo aviso. La corte, asimismo, se adaptó a este nuevo orden. Los banquetes giraban en torno a su presencia. Los invitados competían por ofrecer cumplidos diseñados para agradar tanto a ella como a Nerón. Cualquier señal de aburrimiento, cansancio o diversión privada ante las actuaciones del emperador podía significar un desastre. Bajo la reluciente fachada, la vida política de Roma empezaba a resentirse. Las decisiones se retrasaban o se distorsionaban por el deseo de Nerón de agradar o proteger a su emperatriz. La línea entre el capricho personal y la política imperial se difuminaba. Entonces, en el año 65, una sola discusión doméstica rompió el frágil equilibrio. El verano de ese año trajo un calor que parecía aplastar la ciudad en silencio, dentro del palacio imperial. Sin embargo, los ánimos estaban lejos de la calma. Popea estaba embarazada, esperando el que habría sido el segundo hijo de la pareja. Según todos los testimonios, seguía participando activamente en la vida de la corte, opinando sobre política, arte y las actuaciones públicas del emperador. Era un hábito peligroso. A diferencia de otros en el círculo imperial, no siempre moderaba sus palabras para adaptarse al humor de Nerón. La discusión que acabó con su vida comenzó como tantas otras,
entre ellos palabras agudas sobre cuestiones que mezclaban orgullo personal e imagen pública. Algunas fuentes dicen que le reprochó a Nerón llegar tarde de las carreras de cuadrigas, y otras afirman que criticó sus inclinaciones teatrales, y advirtiéndole de que descuidaba los asuntos de Estado. Mi Tácito recoge que lo acusó de preocuparse más por los aplausos que por sus deberes como esposo y padre. En una corte donde hasta el más leve ceño fruncido podía acarrear castigo, la disposición de Popea a confrontar al emperador era casi impensable. Pero el embarazo quizá la había vuelto menos tolerante ante su volátil comportamiento. La disputa escaló rápidamente. Las voces subieron. Las acusaciones se agudizaron. Y entonces, el temperamento de Nerón, ya célebre por su violencia, rompió todo límite. Las fuentes antiguas difieren en los detalles, pero el núcleo es el mismo en un arrebato de ira incontrolada. Nerón golpeó a su esposa embarazada. Unos dicen que fue una sola y brutal patada en el abdomen. Otros relatan repetidos golpes que la dejaron desplomada en el suelo de mármol. Los sirvientes se quedaron paralizados, temerosos de intervenir. La atmósfera del palacio pasó de la confrontación al pánico en un instante. El emperador debió de sentir de golpe la helada conciencia de lo que había hecho la mujer que había idolatrado. Controlado y rodeado de lujos imposibles, yacía gravemente herida por su propia mano. Se llamó a los médicos los mejores de Roma. Atraídos con promesas de riquezas y amenazados con torturas al mismo tiempo, pero el daño era irreversible. En pocas horas, Popea Sabina estaba muerta. El hijo que esperaba también se perdió. La escena que siguió, según describen los historiadores antiguos, fue de un duelo grotesco. Nerón, se cuenta, se arrojó sobre el cuerpo de Popea, llorando, suplicándole que viviera y ordenándole que lo perdonara, como si la autoridad imperial pudiera revertir la muerte. Se negó a que su cuerpo fuera incinerado según la costumbre romana. En su lugar, ordenó que fuera embalsamado y sepultado en un monumento más fastuoso que el de cualquiera de sus predecesores. La declaró divina. Estableció un culto en su honor y mantuvo viva su memoria en el palacio como si todavía estuviera entre los vivos. En los banquetes, su asiento permanecía vacío. Se esperaba que los cortesanos hablaran de ella en tiempo presente. Cualquiera que insinuara que el emperador debía seguir adelante era rápidamente exiliado o ejecutado. En esta atmósfera exagerada y casi irreal, donde el duelo se confundía con la negación, los ojos de Nerón comenzaron a posarse sobre alguien nuevo. No porque hubiera olvidado a Popea, sino porque estaba a punto de intentar algo aún más perturbador, traerla de vuelta. En los meses posteriores a la muerte de Popea, el palacio imperial existía en un estado crepuscular entre el luto y la ilusión. Nerón se movía por sus pasillos rodeado de imágenes de ella, pinturas, esculturas, incluso prendas conservadas tal como las había dejado. Las conversaciones se doblaban incómodamente en torno a su ausencia.
como si toda la corte hubiera pactado sostener la ficción de que todavía vivía. Fue en este ambiente cuando un joven llamado Esporo atrajo la atención del emperador. Probablemente tenía 14 o 15 años. Nacido esclavo en el seno de la casa imperial y liberado siendo niño, lo colocaba en una posición única educado, formado para el servicio administrativo y totalmente dependiente del favor del emperador para sobrevivir. Los libertos en tales funciones gozaban a menudo de privilegios que superaban a los de muchos ciudadanos libres. Pero su seguridad descansaba enteramente en los caprichos de los poderosos. La desgracia definitoria de Esporo fue su rostro virtud. Los escritores antiguos Tácito, Casiodión y Suetonio, entre otros, señalan que sus facciones guardaban un parecido sorprendente con las de la difunta emperatriz. La forma de los ojos, la estructura delicada de los pómulos, incluso la suavidad de su expresión, todos eran detalles que, para la mente nublada por el duelo de Nerón, parecían más que una coincidencia Boissy. En Roma, el parecido físico podía tener un significado profundo. Muchos creían que insinuaba conexiones más hondas, incluso espirituales. Para un emperador que había comenzado a tratar la muerte como un obstáculo que podía sortearse, la apariencia de Esporo pudo parecerle una señal, una oportunidad de recuperar lo que había perdido. Pero había un problema. Esporo era varón. Para la mayoría de los hombres, y acabaría la semejanza. Para Nerón, que se veía a sí mismo como un dios con el poder de moldear la realidad, era solo un reto. Ya había modificado el panorama político del imperio para acomodar sus deseos personales. Ahora modificaría a una persona. El plan que ideó no consistía simplemente en vestir a Esporo como mujer, sino en hacer que la transformación fuera permanente. Convocó a los mejores médicos de Roma, hombres cuyas habilidades solían reservarse para la élite, y les dio una orden que convertía la medicina en instrumento de crueldad, convertir a ese muchacho en Popea. Lo que siguió no fue un acto de misericordia ni de arte, fue mutilación. La cirugía era peligrosa, insoportable y, a menudo, fatal por infecciones o hemorragias. Sin embargo, en el palacio del emperador, el consentimiento no significaba nada. La vida, el cuerpo y el futuro de Esporo ya no le pertenecían. Cuando el procedimiento terminó, el muchacho que había sido Esporo recibió un nuevo nombre Sabina, en honor a la emperatriz muerta. A partir de ese momento, su vida sería una representación cuidadosamente escenificada. Un acto diario de borrarse a sí mismo para habitar el papel de otra persona. Y Nerón apenas estaba empezando. Una vez completada la cirugía, Nerón inició el proceso de convertir a Esporo en la viva imagen de Popea Sabina. No bastaba con que el cuerpo del joven hubiera sido alterado, toda su forma de existir debía adaptarse a la fantasía del emperador. La transformación comenzó con la ropa. Las costureras imperiales trabajaron durante semanas para confeccionar túnicas según la última moda romana, diseñadas para ocultar cualquier rastro de masculinidad.
Eligieron telas procedentes de las provincias más lejanas del imperio, lino egipcio, pepsta china, púrpura de Tiro, reservada a la realeza. Cada prenda se confeccionaba para caer en líneas suaves, ocultando la estructura corporal y resaltando una feminidad artificial. Dieron las joyas. Algunas se encargaron nuevas a maestros orfebres. Otras habían pertenecido a la propia Popea. Anillos, collares y diademas se escogían no solo por su belleza, sino por los recuerdos que portaban objetos que habían tocado a la difunta emperatriz y que ahora se colocaban sobre el cuerpo de su sustituto. En la mente de Nerón no eran adornos, sino reliquias que unían pasado y presente. El maquillaje se convirtió en otra herramienta de control. Expertos ayudantes enseñaban a Sabina a aplicar kohl para agrandar los ojos, carmín para sonrojar las mejillas y polvos para suavizar los ángulos del rostro. Peluqueros trabajaban a diario, rizando y sujetando el cabello en elaborados peinados que podían tardar horas, a menudo usando herramientas de bronce calentadas y aceites aromáticos. El trabajo era repetitivo, casi ritual, un ensayo sin fin de la imagen que Nerón exigía. Pero la transformación física era solo una parte del proceso. Se asignaron tutores para enseñar los gestos, la postura y las formas de hablar de una dama aristocrática romana. Cómo sentarse con los tobillos juntos, cómo caminar con un balanceo medido, cómo inclinar la cabeza al ser interpelada. Cada detalle se repetía hasta que se volvía instintivo. Maestros de dicción trabajaban para agudizar el tono de su voz y suavizar el ritmo de su habla, sustituyendo las cadencias masculinas por lo que se consideraba refinamiento femenino. Y no había escapatoria del papel. Los espejos de las salas de vestirse devolvían el reflejo de un rostro ajeno. Cada prenda, cada joya, cada gesto cuidadosamente ensayado le recordaban a Esporo que su identidad había sido desmantelada y reconstruida para servir al duelo y la obsesión de otro hombre a ojos del emperador. La transformación era un triunfo. Para la corte era un espectáculo que no podía reconocerse abiertamente como grotesco, pero que tampoco podía dejar de verse. Quienes asistían a banquetes o ceremonias oficiales aprendieron a disimular su incomodidad tras sonrisas y felicitaciones ensayadas. Y entonces Nerón anunció el paso final. Sabina sería su esposa. Se avecinaba una boda imperial, celebrada en el corazón de Roma para sellar una unión como jamás había visto el imperio. El anuncio de aquel matrimonio dejó atónita incluso a una corte acostumbrada a los excesos de Nerón. Que un emperador se casara con un joven alterado quirúrgicamente para parecer su difunta esposa desafiaba las normas romanas de formas que no podían expresarse en voz alta. Pero la maquinaria de la casa imperial siguió adelante sin vacilar. Nadie osó negársese. Los preparativos comenzaron meses antes. Nerón ordenó decorar para la ocasión el salón más grande del palacio. Guirnaldas de flores llegaron del campo, reemplazadas a diario para asegurar su perfección. Miles de lámparas de aceite fueron dispuestas para proyectar una luz dorada sobre los suelos de mármol y las paredes cubiertas de seda.
Se reclutaron músicos de las mejores compañías del imperio, con los instrumentos afinados para interpretar los himnos nupciales tradicionales de Roma. Sabina vistió el atuendo nupcial de una emperatriz, una estola finamente tejida, sujeta con broches enjollados, y un velo de seda teñida de azafrán que captaba la luz de las lámparas como fuego. Cada detalle fue elegido para reproducir el atuendo de Popea en su propio día de bodas, como si a los muertos pudiera llamárseles de vuelta mediante una imitación cuidadosa. La ceremonia siguió el ritual romano. Intercambiaron votos, se unieron las manos en el gesto ancestral, se compartió el pan sagrado y se firmaron los documentos legales. Los testigos, senadores, generales, dignatarios extranjeros cumplieron su papel con la solemnidad esperada, aunque una incomodidad latente recorriera la asamblea. El ambiente estaba cargado de contradicciones. Hacia afuera, era una celebración del poder y el lujo imperiales. Hacia adentro, era una representación que todos reconocían como antinatural. El hombre más poderoso del mundo conocido escenificaba una fantasía ante toda su corte, exigiendo no solo aceptación, sino admiración. Tras la ceremonia, un banquete se prolongó hasta bien entrada la noche. El vino corría sin medida. Circulaban bandejas de caza asada y frutas exóticas, y artistas ofrecían espectáculos entre los platos. Sabina se sentó al lado de Nerón, en el centro de cada brindis y de cada discurso formal. En público, era la emperatriz de Roma, pues en privado seguía siendo el muchacho que una vez había sido Esporo, casi invisible, ya bajo capas de representación. Desde ese día, su propio personal doméstico, aposentos en el palacio y una asignación del tesoro imperial. Viajaba en su propia litera, rodeado de asistentes, y se esperaba que acompañara a Nerón a los actos públicos como la esposa obediente. Pero aquel lujo no era más que otra prisión. Cada acción, cada expresión, cada palabra debía reforzar la ficción que Nerón exigía. Slith, una vacilación o un fallo en recordar un recuerdo que jamás había vivido podían costarle la vida. Y sin embargo, Don Esporo interpretó el papel a la perfección. Tenía que hacerlo. Su supervivencia dependía de ello. Desde el día de la boda, Don Esporo dejó de existir como él mismo. Sabina se convirtió en su única identidad, una invención cosida con hilos de memoria. Duelo y mandato imperial. Cada hora de su vida se moldeaba para encajar en los contornos de la obsesión de Nerón. El palacio era a la vez escenario y prisión. En público, caminaba junto al emperador, sentado en una litera dorada, recibiendo los saludos de senadores y generales, como si fuera realmente emperatriz. En privado, se movía por salas diseñadas para evocar el mundo de Popea, sus colores favoritos en las paredes, sus perfumes en el aire, sus joyas en cajas pulidas abiertas para que él las usara. Incluso los muebles imitaban los que ella había elegido, dispuestos exactamente como los había dejado.
Nerón le hablaba no como a un nuevo compañero, sino como si hablara con la propia Popea. Rememoraba momentos que Esporo jamás había vivido. Exigía respuestas acordes con recuerdos que no le pertenecían. El muchacho debía asentir ante relatos de viajes que nunca hizo, sonreír ante evocaciones de amigos que jamás conoció y ofrecer consuelo por duelos que no eran suyos. La tensión era inmensa. Las fuentes antiguas señalan que Esporo desarrolló una habilidad inquietante para anticipar los estados de ánimo de Nerón, ajustando su tono y expresión con precisión impecable. Aprendió cuándo halagar, cuándo guardar silencio y cuándo reflejar las emociones del emperador. Era supervivencia convertida en arte escénico, una improvisación continua ante el público más peligroso imaginable. Fuera de los muros del palacio, el imperio observaba con fascinación y horror. Los rumores se esparcían por Roma. El emperador se había casado con un joven. Lo había hecho alterar quirúrgicamente y lo exhibía como una emperatriz resucitada. Algunos se burlaban, otros se indignaban, pero la mayoría bajaba la voz. Desafiar públicamente la fantasía de Nerón no era solo un suicidio político, era literal. Para Esporo, los días se fundían en una vida que ya no le pertenecía. Preparativos matutinos, apariciones públicas, noches al lado de Nerón. Cada repetición era otra capa sobre lo que quedaba del muchacho que había sido. Sin embargo, en algún rincón, bajo las sedas y las joyas, perduraba un rastro de sí mismo. Ese rastro sería puesto a prueba cuando las ambiciones de Nerón los llevaran más allá de Roma, hacia las tierras de Grecia, donde el emperador buscaba la gloria no como gobernante, sino como artista. En el año 66 Nerón anunció una gran gira por Grecia. Oficialmente, se presentaba como una misión diplomática y cultural, honrando los antiguos lazos entre Roma y el mundo helénico. En realidad, era un viaje indulgente diseñado para exhibir la autoproclamada genialidad artística del emperador. Nerón creía que los griegos reconocerían y celebrarían sus talentos como actor, cantante y auriga roles que escandalizaban a muchos romanos, pero que a él le deleitaban profundamente. Sabina debía acompañarlo en cada etapa. Para las ciudades griegas que visitaban, la figura al lado de Nerón parecía ser la emperatriz de Roma, envuelta en finas telas y cargada de joyas. Para quienes conocían la verdad, era una ilusión cuidadosamente mantenida. Los dignatarios extranjeros tenían que sonreír y seguir el juego, igual que los senadores romanos, fingiendo que nada en aquel arreglo era extraordinario. Las actuaciones del emperador se convirtieron en el centro de la gira. En Olimpia, Corinto, Delfos y Atenas, Nerón participó en competiciones organizadas para garantizar su victoria. Festivales enteros se reprogramaron para acomodar su presencia. Se ordenó o se pagó al público para que aclamara. La Sabina estaba sentada en un lugar prominente, con la expectativa de mostrar el orgullo y la devoción de una esposa que contempla los triunfos de su marido. Para Esporo,
La gira significaba meses de exposición constante. Cada aparición pública exigía la ejecución impecable de su papel, postura perfecta, gestos gráciles, expresiones afinadas al estado de ánimo del emperador. No había respiro. Y a cada banquete, cada función, cada procesión ceremonial era otra prueba, otro recordatorio de que el más mínimo desliz podía atraer una atención peligrosa. Aún así, Grecia ofrecía una extraña forma de seguridad. Lejos de las intrigas políticas de Roma, las amenazas eran más inmediatas pero menos sutiles. El peligro residía en la humillación pública o en un estallido de ira imperial, más que en el lento complot de los senadores. Sin embargo, Onesporo no tenía libertad. Su vida estaba encadenada al itinerario de Nerón, su identidad atada a la fantasía que lo había llevado hasta allí. Principios del 68, el triunfo que Nerón buscaba en Grecia se vio ensombrecido por el creciente malestar en Roma. Llegaban informes al séquito imperial sobre rebeliones en las provincias, generales que se volvían contra el emperador y un senado cada vez más inquieto. La gira, que al principio debía exhibir la grandeza imperial, se convertiría en el último viaje del emperador como gobernante. Y cuando Nerón huyera del corazón del imperio, Sabina estaría a su lado, arrastrado al colapso de un reinado que ya había devorado su identidad. En la primavera del 68 el poder de Nerón se desmoronaba. Los informes de las provincias hablaban de rebelión abierta, gobernadores que rechazaban órdenes, legiones que juraban lealtad a rivales. La guardia pretoriana, el supuesto escudo del emperador, que empezaba a titubear. Cuando Galba, gobernador de Hispania, declaró su oposición, la paciencia del Senado se quebró. Nerón fue declarado formalmente enemigo del Estado. La reacción del emperador fue una mezcla de incredulidad y desesperación. Su mente seguía siendo el emperador artista amado por el pueblo. La idea de que Roma pudiera rechazarlo le parecía imposible. Sin embargo, en cuestión de días, el peligro se volvió innegable. Antiguos aliados desertaron. Los guardias abandonaron sus puestos. Llegaban mensajes advirtiendo que tropas leales al Senado avanzaban hacia la ciudad. Nerón huyó bajo el amparo de la noche, acompañado por un pequeño séquito leal. Entre ellos estaba Esporo, todavía Sabina, todavía obligado a desempeñar el papel de emperatriz, incluso mientras el imperio mismo se derrumbaba a su alrededor. Buscaron refugio en una villa, las afueras de la ciudad, cuyos pasillos resonaban con la tensión de quienes aguardaban una captura inevitable. Nerón oscilaba entre grandiosos planes de escape y teatrales fantasías mórbidas. Hablaba de huir al este, de actuar en teatros lejanos, de arrojarse a la misericordia del pueblo. Tan pronto como surgían estas ideas, cambiaba de humor y comenzaba a ensayar su propia muerte, preguntando a sus asistentes cómo morir con dignidad, cómo evitar la captura y la humillación pública. Esporo
permaneció a su lado en todo momento, una figura silenciosa en el telón de fondo de los últimos días del emperador. Ya fuera por miedo, lealtad o falta de elección, se mantuvo en personaje, respondiendo cuando lo llamaban Popea, ofreciendo los gestos y tonos que se esperaban de ese papel. Incluso allí, al borde del desastre, la ficción se mantenía. Junio del año 68 de... Llegó a la villa la noticia de que los soldados se acercaban. Ante la perspectiva de ser exhibido encadenado por las calles de Roma, Nerón eligió el suicidio. Con la ayuda de un liberto, se clavó un puñal en la garganta, pronunciando, según se cuenta, las palabras «¿Qué artista muere conmigo?». El emperador había muerto, pero para Esporo el peligro no desapareció. La protección de Nerón se convirtió en un trofeo político, un ornamento del escándalo imperial que el siguiente gobernante podía reclamar, exhibir o destruir a su antojo. El fantasma vivo de Popea Sabina pasaría ahora de un amo a otro, cada uno con sus propios fines. Tras la muerte de Nerón, el imperio se precipitó en un año de caos que los historiadores llamarían más tarde el año de los 4 emperadores. Para Esporo, fue un año en el que fue tratado menos como persona y más como posesión, un artefacto del reinado de Nerón que cada nuevo gobernante podía usar para demostrar poder, burlarse del pasado o satisfacer caprichos personales. Primero fue reclamado por Ninfidio Sabino, el ambicioso prefecto pretoriano que había contribuido a la caída de Nerón. A Ninfidio, y ansioso por asociarse con el lujo imperial, paseaba a Esporo en público, continuando llamándolo Sabina y rodeándolo de los símbolos de una emperatriz. El efecto era en parte propaganda, en parte teatro grotesco, un recordatorio de la decadencia de Nerón, pero también una exhibición del control de Sabino sobre aquello que Nerón más había apreciado. Después de que Ninfidio fuera asesinado en un fallido intento por hacerse con el trono, Esporo pasó a manos de Otón, uno de los contendientes al poder imperial. Otón había estado casado con Popea antes de que Nerón la tomara como esposa, y poseer a Esporo pudo haber tenido un matiz personal, incluso vengativo. Para algunos en Roma, aquello parecía una inquietante inversión de la historia. El hombre que había perdido a Popea ahora tenía a su doble en casa. Cuando el breve reinado de Otón terminó en suicidio tras su derrota ante Vitelio, Esporo fue transferido una vez más, esta vez a manos del propio Vitelio. El nuevo emperador tenía poco interés en la sutileza. Mientras sus predecesores habían usado a Esporo como adorno o compañía privada, Vitelio planeaba algo mucho más público y degradante. Anunció que Esporo aparecería en el Coliseo durante un próximo festival. Obligado a interpretar el papel de una doncella mitológica, probablemente destinada a ser asaltada o humillada en la recreación. Sería un espectáculo ante decenas de miles, combinando crueldad y entretenimiento, con la multitud cómplice de la degradación. Para Esporo, aquello fue el límite. Tras años de sobrevivir gracias a la actuación, de reprimir su voluntad para preservar su vida,
y ahora se enfrentaba a un acto final de humillación del que no habría retorno. Tomó su decisión en silencio y, por primera vez en años, enteramente suya. En lugar de someterse al espectáculo que Vitelio había planeado, Niclesporo puso fin a su vida. Las fuentes antiguas sugieren que eligió el veneno, un método que le permitía cierto control sobre el momento y la forma de su muerte. Probablemente no tendría más de 20 años. Fue un final tan repentino como inevitable poso Sambunti. Desde el momento en que Nerón decidió que se parecía a Popea Sabina, la vida de Sporo había sido consumida por el duelo, la obsesión y el poder de otro. El muchacho que había sido educado en el palacio, quizá con la esperanza de una carrera estable al servicio imperial, fue borrado. En su lugar quedó una construcción, la emperatriz, que no lo era. El fantasma vivo mantenido para sostener las ilusiones de otros. Su suicidio fue la primera y única acción decisiva que se le permitió tomar en años. Negó a Vitelio la humillación pública que había planeado y cerró el capítulo de su vida en sus propios términos. Para los romanos que escucharon la noticia, el acto pudo parecer una rendición. En realidad, fue una negativa. Los escritores antiguos conservaron su historia principalmente como una curiosidad, otro ejemplo de la decadencia imperial en el largo catálogo de excesos de Roma. Pocos mostraron preocupación por Sporo como individuo, y casi ninguno registró nada sobre su vida antes de Nerón. Lo que pensaba, lo que sentía, lo que soñaba, todo quedó perdido, sepultado bajo la imagen que se le obligó a portar. Y, sin embargo, a lo largo de 2 milenios, su historia sigue siendo inquietantemente vívida. No es solo un relato de crueldad, sino de la fragilidad de la identidad bajo el poder absoluto. Sporo soportó la transformación física, el condicionamiento psicológico y la actuación pública implacable. Pero al final afirmó una verdad innegable: su destino no sería decidido en la arena para diversión de otros. La tragedia de Sporo no es solo lo que le hicieron, sino lo completamente que fue borrado estando aún vivo. Y quizá por eso su nombre sigue resonando en la historia, porque nos obliga a enfrentar el coste humano oculto tras el brillante telón del imperio. La muerte de Sporo cerró uno de los capítulos más inquietantes de la historia imperial de Roma. Pero su historia no desapareció con él. Para los historiadores posteriores, Tácito, Suetonio, Casiodío dejó de ser una persona para convertirse en un símbolo. En sus escritos, representó los extremos grotescos de la decadencia imperial. Una figura de advertencia que ilustraba lo que podía suceder cuando el poder absoluto colisiona con la obsesión personal. Los detalles de su sufrimiento fueron relatados no por compasión, sino como prueba de la corrupción que carcomía al imperio desde dentro. El trato que Nerón le dio fue registrado junto a las pretensiones artísticas del emperador. Los asesinatos políticos y los excesos en el gasto. La identidad de Sporo, el muchacho que había sido antes. Los pensamientos íntimos que quizá guardaba estaba ausente. Para los cronistas de la historia,
La emperatriz era la única versión de él que importaba. Y, sin embargo, entre líneas surge un relato distinto. Esporo sobrevivió a años de coerción implacable, dominando el papel que le fue impuesto. Se adaptó a los volátiles estados de ánimo de Nerón. Navegó las intrigas del palacio. Soportó la mirada pública en Roma y en el extranjero, y sobrevivió al hombre que lo había transformado. Esa supervivencia requirió disciplina, inteligencia y una voluntad férrea, oculta bajo sedas y ceremonias. Su suicidio, lejos de borrarlo, te erige como el único acto indiscutible de autodeterminación en su vida adulta. Le aseguró que sus últimos momentos le pertenecieran. La multitud del Coliseo, ni a la voluntad de un emperador. En esa elección, Esporo recuperó lo único que se le había negado desde que Nerón vio su rostro, el poder de decidir su propio destino. El tiempo. Su nombre se convirtió en sinónimo de la difusa frontera entre la identidad personal y el teatro político en la Roma antigua. Los historiadores modernos, menos constreñidos por las agendas moralizantes de sus predecesores, han empezado a replantear su historia no simplemente como una rareza de la depravación imperial, sino como una tragedia profundamente humana, de pérdida de agencia y resistencia bajo condiciones imposibles. 2000 años después, Esporo nos obliga a formular preguntas que siguen siendo incómodamente relevantes. ¿Hasta dónde puede llegar el poder al moldear la realidad de otra persona? ¿Qué queda del yo cuando cada signo exterior de él ha sido reescrito? Y es el acto final de rechazo, incluso en la muerte, una forma de victoria, aunque Esporo no dejó escritos ni palabras registradas de su propia voz. La forma de su vida ha perdurado en los márgenes de la historia romana. Su destino se relata en pasajes dispersos, a menudo enterrados entre relatos de batallas, conspiraciones políticas y escándalos imperiales. Sin embargo, esos fragmentos han tenido una segunda vida apareciendo en obras de teatro, novelas y debates académicos que buscan interpretar su experiencia. En la literatura, ha sido retratado como una víctima trágica, un peón político e incluso un oscuro espejo de la fragilidad de la grandeza imperial. Los artistas han explotado la inquietante imagen del fantasma viviente, vestido con galas, de pie junto a Nerón, como si el tiempo se hubiera revertido. Los historiadores han utilizado su historia para ilustrar los peligros del poder personal sin control, la vulnerabilidad de quienes quedan atrapados en la órbita de gobernantes absolutos y el coste humano oculto tras el espectáculo del imperio. En reinterpretaciones modernas, la Odisea de Esporo resuena de formas inesperadas. Su transformación forzada, la anulación de su identidad y una vida vivida enteramente para proyectar la voluntad de otro, encuentran ecos en cuestiones más amplias sobre autonomía, coerción y la política del cuerpo. Su historia no es simplemente una curiosidad antigua, es un recordatorio de que el abuso de poder puede adoptar formas tanto espectaculares como íntimas, y que la destrucción del yo puede ser tan total como cualquier conquista física. El hecho de que se le recuerde ya es extraordinario.
incontables individuos en la maquinaria imperial romana fueron usados y descartados sin dejar rastro. La supervivencia de Esporo en el registro histórico se debe, en parte, a la naturaleza sensacional de su trato por Nerón, pero también a que su vida encarnó las contradicciones del propio imperio, esplendor y crueldad, ceremonia y violencia, gloria y degradación. No sabemos qué habría querido que se recordara, si es que algo. Pero los fragmentos que perduran aseguran que el muchacho que se convirtió en Sabina, que soportó el teatro del poder hasta que eligió salirse de él, no se ha perdido por completo. Su nombre, aunque distorsionado por el lente de la historia, poniendo una pausa en las grandes narrativas de Roma, recordándonos que tras las fachadas de mármol y los decretos imperiales había vidas tan reales y frágiles como las nuestras.